tal? Bienvenidos sean otra vez a esta prédica especial donde abordaremos ahora lo que le sucedió a Pablo. ¿En dónde? En Filipos. Vamos a analizar esa porción del libro de los Hechos en el capítulo 16 a partir del verso 11 en adelante. Veremos cómo el Señor trabaja con la vida de una persona para llevar el mensaje de salvación y que no es nada sencillo llevar o cumplir con esta misión. Se requiere de todo el poder de Dios moviendo a una persona para que vaya y cumpla con esta misión o con este propósito. No se requiere de tu fuerza porque puedes ser muy elocuente, pero si el Señor no va contigo, no va a pasar absolutamente nada. Pero aquí en esta ocasión, el Señor va con todo el poder y la autoridad que le ha sido dada a Pablo, este siervo que decidió entregarle su vida para que pudiera trabajar con él y a través de él llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que están necesitados de Dios. Bueno, en esta ocasión veremos cómo el Señor empieza a usar a Pablo, este hombre, este siervo que era muy elocuente, muy sabio, muy entendido, manejaba varios idiomas y lo llevó hasta Filipos, donde encontraba ahí en el lugar de la sinagoga. Llegó en el tiempo de Shabbat, en el tiempo de reposo, en el día séptimo, y fue a ubicar la sinagoga para hablarle ahí a los judíos que estaban en esa localidad. Pero el Señor ya tenía escogido dentro de todo este grupo de personas a las cuales se iban a exponer la palabra de Dios, ya tenía escogida a una persona en específico con la cual el Señor le estaría hablando, a una mujer, a Lidia. Lidia era esta mujer que era temerosa de Dios, que gustaba de una manera de intentar en su vida tratar de comunicar, de transmitir un mensaje que a lo mejor había escuchado, pero no le quedaba muy claro. Pero en ese momento que llega Pablo a Filipos y ella es expuesta a este mensaje del Señor a través de Pablo, ¿qué creen? El Señor nos dice en el verso 13 y 14 cómo es que Él decidió abrirle el entendimiento a Lidia, a esta mujer temerosa de Dios, que no le conocía perfectamente, pero que estaba en el proceso en el momento en que se estaba dando este mensaje, que Pablo lo estaba pregonando ahí a los habitantes de Filipos, el Señor decide tocar a Lidia y empezar a abrirle su entendimiento para que ella prestara especial atención en el mensaje. Leo el verso 13. Dice la Escritura, Hechos 16, verso 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que había un lugar en oración para los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Sí, el Señor la movió a poner toda su atención en el mensaje que era pregonado por Pablo. ¿Te suena raro? ¿Piensas que era Pablo el que llevaba y era por lo sabio y elocuente que él era, se hacían las cosas? No. El Señor es quien decide a quién le abre el entendimiento para que comprenda el mensaje y a quién se lo cierra. Porque Él es el único que conoce tu pensamiento y el mío. Él es el único que sabe la condición que tienes en tu diario caminar. Cómo es que tú reflejas una conducta apropiada para recibir el mensaje o no. En ese momento, esta mujer que adoraba, dice la Escritura, adoraba a Dios, Dios en ese momento le puso especial atención. Vio a Lidia con ojos de misericordia. Vio a Lidia con esas ganas que necesita ver en ti y en mí para con Él. Esas ganas de servir, que tu vida tenga sentido, que tu vida cobre ánimo a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, quítate esa idea errónea de la cabeza, que es con tus fuerzas, que tú vas a hacer que comprenda el mensaje tu ser querido. Quítate de la cabeza que es por tu elocuencia, por tu sagacidad,
que el mensaje puede penetrar a la persona que tienes a tu lado. Porque si no es el tiempo ni la voluntad de Dios, no va a pasar absolutamente nada de lo que tú esperas. Sí va a pasar algo con la palabra que escucha la persona, pero no va a ser lo que tú piensas, porque el único que sabe lo que va a producir esta palabra en una tierra es Dios. Él sabía el corazón de lo que pensaba en ese momento Lidia. Él sabía los pensamientos de ella. Él sabía que ella estaba en la búsqueda de que su vida fuera llenada por el poder de Dios. Vio a Lidia y le abrió el entendimiento. Entonces el mensaje de Pablo cobró sentido en ella y ella dice que creyó en el mensaje, pero no solamente ella, también su casa. Le pasó lo mismo que a Cornelio. Recordarás en el capítulo 10 del libro de los Hechos cómo también Cornelio recibió la oportunidad que recibió aquí Lidia para escuchar el mensaje y poner especial atención en él, para creer en este mensaje, recibir la fe que te capacita para creer en ese mensaje, en ese anuncio, y entonces empezar a generar vida en ti. Y no solamente en ti, también en los de tu casa. Los miembros de tu casa que también estaban ya con la disposición de su corazón para recibir también el mensaje y que Dios trabajara en ellos. Lo mismo pasó con Lidia y su casa. Esto mismo puede pasar contigo y tu casa, si tienes la disposición que tenía Lidia o que tenía Cornelio para escuchar el mensaje de salvación. Pero sigamos caminando. ¿Y qué más hizo el Señor a través de Pablo? No solamente se quedó con lo de Lidia, sino que Pablo llevaba una misión en específico. Había una persona que también había clamado por ayuda a Dios. Una persona que estaba dentro de una cárcel y que era un custodio. Una persona que tenía a su cargo personas que estaban recluidas en el lugar. Pero él había clamado al Señor con todo su corazón. El Señor le había escuchado, porque dice que un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Entonces, este carcelero de Filipos, que estaba ahí clamando al Señor, buscando al Señor para recibir una respuesta para lo que él necesitaba en ese momento, vemos que el Señor no solamente le escuchó, sino que comisionó a Pablo, o sea, Pablo, este guerrero sorprendente, siervo del Señor, obediente, capacitado, instruido, con muchos idiomas que dominaba, fue el que decidió el Señor para encomendarlo a esta misión específica. Acompañado de Silas también, fueron en la travesía hasta llegar a Filipos. ¿Para qué? Para llegar al carcelero. ¿Pero qué tuvieron que pasar antes de llegar a cumplir con el propósito por el cual el Padre los enviaba? Vemos en la Escritura que en el proceso se toparon también con una muchacha que vieron que tenía espíritus inmundos. Se dedicaba a engañar, a perturbar la mente de aquellas personas que ponían su confianza en la brujería, en la hechicería, en lo esotérico. Consultar a muertos, consultar a divinos, brujos. Entonces, esta mujer, al ver pasar a estos siervos del Señor, conocieron los demonios que habitaban en ella o que manipulaban su mente, reconocieron la presencia divina en Pablo, en Silas. Inmediatamente empezaron a dar voces. ¿Te parece algo raro, extraño? Quizá te parecería de esta manera si no has vivido algo semejante. Es ahí donde el Señor nos habla a través de esta escritura para manifestarse a tu vida y poderte decir que así como usó a Pablo, también te puede usar a ti. Que de la misma manera en la que Pablo cedió su voluntad al Señor para decir, ahora soy esclavo por amor de Jesús, si tú también no solamente te quedas en esas palabras, sino que lo llevas a tus hechos y con tu vida
demuestras que sí realmente eres un esclavo por amor de Jesús, entonces te va a esperar lo mismo que a Pablo. Dios te va a usar de la misma manera para una misión como la que le tocó a Pablo. No será nada fácil. ¿Cuántas veces te han pregonado un mensaje en el cual te dicen que tu vida va a cambiar, que todo va a ser hermoso, maravilloso, no vas a tener problemas, todo se te va a arreglar? Pero vemos en la palabra que la vida de los discípulos, de los verdaderos siervos del Señor, no era nada fácil. Vemos que en la palabra se nos dice constantemente: sufre penalidades por llevar el mensaje de salvación. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Este era un siervo que le tocó pasar por N cantidad de situaciones que en su vida le marcaron y tenía, decía en su cuerpo: tengo en mi cuerpo las marcas del Evangelio, las marcas de seguir a mi Señor, de servirlo a Él, de haberle dado mi vida en sacrificio ahora a Él, cumpliendo lo que está escrito en Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2. Ahora tu vida, la mía, nuestro cuerpo, es un constante sacrificio, es un holocausto diario para poder nosotros recibir la palabra de bendición que transforme nuestra vida y pueda ser usada nuestra vida para alcanzar a otras personas, como en este caso sucedió con Pablo y Silas. Entonces, este hombre, al llevar esta misión e ir a Filipos y llevar el mensaje, se topa con diferentes circunstancias y situaciones que pareciera que le iban a amedrentar, pero no. Pablo no se dejó intimidar por lo que en ese momento estaba pasando con él. No se dejó mover de la posición en la que el Señor lo había puesto. Él tenía clara la idea, el objetivo, que tenía que llegar hasta él, hasta este carcelero, para darle el mensaje. Hoy, nosotros podemos decir acaso lo mismo, que podemos estar seguros de que Dios nos está hablando y nos está comisionando para llevar un mensaje que puede salvar la vida de una persona, como lo hizo con el carcelero de Filipos. Tu vida está llena de registros como en el libro de los Hechos. Mi hermano, mi hermana, tu vida está escrita aquí en el libro de los Hechos. Tienes en tu diario caminar con el Señor registros como los de Pablo, como los de Silas, como los de Bernabé, Santiago quizá, el mismo Pedro. Si no es así, entonces deberías de preguntarle al Señor: ¿qué me falta? ¿Qué me falta para poder ser un siervo como ellos, llenos del poder de Dios? ¿Qué me falta para poder ser de utilidad en otros miembros del cuerpo del Mesías? Bueno, Pablo siguió en su travesía para poder llegar hasta el carcelero. ¿Y qué crees? A Pablo el Señor le abrió la puerta de la cárcel y le dijo: pásale, Pablo, entra, tienes la puerta abierta para que entres sin problema alguno y puedes comunicar el mensaje. Habló con el encargado de la cárcel y lo dejó entrar. Ah, no, sí, mira, hago un trato contigo, te dejo entrar, el Señor me ha dado gracia, qué bueno que estás en el mismo mover que yo y me permites darle el mensaje, no solamente al que clamó, sino a todos los demás que están allá adentro. No, mi hermano, no pasó así. Pablo entró a la cárcel en calidad de preso, igual que Silas. Sí, escuchaste bien, en calidad de preso. Esa fue la manera que decidió el Señor, nuestro Dios, de introducir a Pablo para cumplir con el propósito por el cual fue enviado a Filipos. En calidad de preso. Dice en el verso 23, dice: después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenando al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. ¿Acaso fue algo fácil para Pablo llegar hasta ese punto para compartir el mensaje? No.
Estamos viendo que la Escritura nos dice claramente que no. Los metió el Señor en calidad de presos y los metieron de la forma más ofensiva, de la forma más, ¿qué te podré decir? De la forma que menos esperaban ellos a lo mejor que pudieran ser tratados. ¿Cómo Pablo pudo haber sido tratado de esta manera? Por cumplir, por ser obediente. ¿Acaso Pablo estaba portándose rebelde para que el Señor lo llevara, lo tratara de esta manera? No. El Señor decidió que de esta manera se cumpliera el propósito de que Pablo llevara este mensaje. Sí. Entonces, no te pongas a pensar ahorita que tú necesitas que todo esté bien, que todo se te dé, para que entonces tú puedas llevar y cumplir con el mensaje. No. Voltea a ver la Escritura y basa tu vida en lo que está aquí escrito, para que entonces lo mismo que hizo pasar a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Bernabé y a otros tantos más discípulos que decidieron entregar su vida al Señor, de la misma manera, si tú lo has decidido en la tuya, entonces espera el mismo trato para que pueda ser usado con el mismo poder que Dios manifestó en cada uno de ellos. La Escritura nos dice que cuando ellos estaban en la cárcel, ya presos, con grilletes, en calidad también de estar ahí como reos, ellos, lejos de ponerse a pensar o a cuestionar al Señor, a ver, Señor, ¿por qué me metiste aquí? Pues yo vengo obediente a ti a dar el mensaje y resulta que tú mira cómo me están tratando. Ya me metieron, me azotaron y todavía ¿quieres que yo dé el mensaje? Bueno, ellos no se portaron de esa manera. Al contrario, entendían que era parte del proceso y que había algo importante que el Señor iba a hacer allí. Dice la Escritura que en el verso 26, de repente vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Este hombre que había clamado por ayuda le dio tanto pavor, tanto miedo, que dijo, aquí o me mato o me van a matar porque ya no cumplí con la misión. ¿Qué pasó antes del temblor? La Escritura nos dice, versos arriba, que Pablo y Silas cantaban al Señor. Estaban entonando himnos, alabanza al Señor. En ese momento en el que estaban siendo presos con grilletes, con cadenas y ya habían sido previamente azotados, lo único que salía de su corazón para el Señor eran cantos, cánticos de alabanza para el Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso que hacía Pablo? ¿Cuántos de nosotros hacemos o tenemos esa actitud de Pablo y Silas, que en el momento del problema, del caos, solamente haya cantos en nuestro corazón de alabanza para el Señor? Es una enseñanza muy profunda que el Señor nos está hablando aquí para transformar nuestra vida, hermanos, la tuya y la mía. Necesitamos voltear a ver la palabra, la Escritura, para que ésta nos transforme y realmente poder ser semejante a estos siervos que decidieron también dar su vida, sacrificar lo que tenían en su entorno para seguir al Mesías. Estos hombres por eso fueron llenos de poder, por eso fueron investidos con toda la divinidad del Señor para poder cumplir su propósito. Si tú también quieres que el Señor te use de la misma manera, voltea a ver a Pablo. Ve cómo el Señor trabajó con él. Que llegó un momento en que él dijo, sed imitadores de mí como yo de Jesús. Entonces, vamos a imitar lo que Pablo hacía, esa conducta que él manifestó. Vamos a tratar de que el Señor, también a mí úsame como a Pablo. Quiero ser de utilidad para ti en los miembros de tu cuerpo. También quiero que seas en mi vida lo mismo que fuiste para Pablo. Quiero que también yo pueda llevar esa misma bendición y que pueda tener esa convicción de que aunque pase algo completamente opuesto de lo que yo estoy pensando, yo sé que tú estás ahí conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y que está junto a mí en el proceso para enseñarme lo que tengo que hacer. Entonces, vemos que el carcelero le dio pavor y dijo,
hasta aquí llegué. Pero entonces en ese momento, Pablo le grita y dice, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En esa misma hora, en la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Esta obra tan grande, tan poderosa que Dios puede hacer en una familia, no nos deja más que un grato sabor de boca al ver la entrega y la dedicación de personas como Pablo, que están registradas en la historia, en la palabra, que cumplieron con el propósito por el cual fueron llamados. Su nombre ha perdurado hasta el día de hoy. Ya han pasado cientos de años y aún se recuerda a Pablo y lo que Pablo hizo al servicio del Señor. Entonces, hoy nosotros necesitamos voltear a la Escritura y ver cómo el Señor trabajó con él y con cada uno de estos siervos y pedirle al Señor, trabaja de la misma manera conmigo. Señor, yo también quiero tener este tipo de anécdotas en mi vida. Yo también quiero tener este tipo de registros en mi vida para que el día de mañana yo pueda compartir con otros esto que tú hiciste vivir a Pablo. ¿Te imaginas que el Señor te llegue a usar en una situación semejante? Quizá no te lleve a la cárcel, quizá te lleve a un hospital y te ponga en calidad de enfermo grave en el momento, y que te introduzca por el área de urgencias y que en ese momento entres en calidad de herido o de gravedad para ser atendido por una situación que Dios puso en tu cuerpo, solamente con el único propósito de que ahí adentro, alguien que le clamó al Señor, alguien que pidió su ayuda, el Señor vio que tú, por tu disposición, por tu entrega, por tu sacrificio, por tu amor, por la obra de Dios, dijiste, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Entonces el Señor te lleva y te introduce como enfermo por el área de urgencias y te lleva a llevar ese mensaje de salvación a una persona que está ahí dentro. Y que en el momento en que tú estás platicando con esta persona, con la cual el Señor te está llevando a convivir y compartir unos minutos con el mensaje, reciba la bendición y la respuesta que había solicitado. Y después, milagrosamente, así como entró de repente la situación por la cual te metieron por el área de urgencias, de la misma manera el Señor te quite de tu cuerpo esa enfermedad que momentáneamente puso en ti para que fueras en calidad de enfermo y llevar el mensaje. ¿Imaginas algo sorprendente como eso? Él lo puede hacer. Claro que sí lo puede hacer. Lo hizo con Pablo. Lo ha hecho con tantas personas que han cedido también su voluntad y han sido usadas de esa misma manera por el Señor para llevar el mensaje de salvación. No ha sido fácil, no ha sido quizá muy grato, pero ha sido de gran enseñanza y de gran bendición para sus vidas poder percibir, poder palpar el poder de Dios manifestado en una persona. De la misma manera como sucedió con Pablo, hoy puede estar pasando contigo. Deja que el Señor te tome en sus manos y que pueda trabajar contigo, que pueda hablarte, que pueda decirte, quiero usarte, quiero que seas de utilidad en mis manos. Deja ya de estar pensando que necesitas hacerlo en tu pensamiento, con comodidad, sin sacrificio. Deja ya de pensar de esa manera. Deja que el Señor trabaje contigo. Deja que Él te hable. Deja que Él abra la puerta. Deja que Él te introduzca hacia donde necesita que estés. Dice que te va a enviar a donde están los enfermos, porque donde están los sanos, ahí no te va a poner. Entonces, todos aquellos que estén y reconozcas que están enfermos, que necesitan de un médico, y esto es el Mesías, esto es Dios, entonces el Señor va a trabajar con tu vida y te va a introducir hasta esos niveles. Y vas a tener experiencias como las de Pablo, que también
quizá el día de mañana te lleve a la cárcel, y no nada más a pregonar el mensaje como en calidad de visitante. Quizá a lo mejor te ponga en una situación también como reo, de la misma manera como lo hizo con Saulo, y en ese momento puedas estar pasando a lo mejor quizá, no sé, una semana, unos meses, estés privado de tu libertad, pero sea el tiempo necesario que Dios te tenga en ese lugar para llevar el mensaje a los que ahí se encuentran. Nosotros ni siquiera nos imaginamos de qué manera Dios nos va a usar, pero lo que sí nos toca es estar atentos, estar alertas a lo que Dios nos está hablando, estar dispuestos, ser materia dispuesta en sus manos para que Él trabaje con nosotros y no estar cuestionando constantemente lo que Él hace o deja de hacer, o lo que a mí me parece que debería hacer conmigo, o lo que a mí me parece que puedo yo hacer. No, es el momento de que ahora empecemos a que en nuestro interior realmente corra el poder de Dios, que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y que nos prenda, que nos llene de ese fuego, como lo hacía con estos siervos, como lo hacía con un Elías, un Eliseo. De la misma manera, así también tú y yo podemos ser usados en sus manos y poder llevar este mensaje de salvación. Es grande la oportunidad que nos da de poder contemplarlo, de poder aprender de su palabra. Pero no nos quedemos en solamente escuchar un mensaje. Hay 4 puntos que te quiero mostrar que en toda la palabra están. Desde el primer libro del Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, toda la palabra es útil y la usa el Señor para trabajar con tu vida y la mía. Y hay 4 puntos que no debes de olvidar. Si no los conoces, anótalos y tenlos siempre presente. 1. Necesitamos enseñanza. La palabra de Dios nos lleva a estudiar constantemente la palabra. Número 2. Necesitamos guardar, almacenar esa palabra, valorar esa palabra que el Señor nos da a conocer. Número 3. Necesito aplicarla en mi vida, hacerla útil, que realmente esa palabra me lleve a mostrarla en hechos diarios, no solamente en algo que pasó ayer y ya no va a volver a pasar, no, necesito aplicarla constantemente en mi vida. Y último paso, 4º y último paso, cuando yo ya cumplí los 3 primeros pasos, el Señor me va a capacitar para entonces llevarme a las naciones, llevarme a las regiones, llevarme a la comunidad como hizo con Pablo y compartir este mensaje de salvación. Gracias, es un placer y un honor que me da el Señor de estar aquí contigo compartiendo esta palabra. Espero que sea también de bendición como lo ha sido en mi vida y que puedas guardar en tu mente, en tu corazón estos 4 pasos que hoy estás aprendiendo para que el Señor te lleve a ver su obra. Que el Señor te bendiga.